Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gusto estar con ustedes ahora y conversar un poquito sobre este tema que le hemos traído para discutir y escucharlos también en caso quieran poner preguntas en el chat. Es cómo continuar diseñando una experiencia laboral de alta confianza luego de la encuesta de clima. Y la idea es justamente eso, ¿no? Es conversar sobre una vez que ha aplicado la encuesta de clima, qué cosas podemos hacer para armar los planes de acción, priorizar de repente un poquito también en qué temas nos queremos concentrar, cómo hacerle seguimiento y de repente también entender un poco mejor cuál es el rol que tienen los líderes en este proceso. Entonces vamos a verlo y ahí encantados de escucharlos y escucharlas mientras que vayamos avanzando. Primero presentarnos rápidamente, somos Great Place to Work, somos una consultora experta en transformación cultural. Vamos a hablar ahora más de clima que de cultura, pero igual es válido ver que tenemos esta mirada amplia sobre todo esto que impacta en nuestro contexto y en la forma como nos sentimos en una organización. Y la idea de Great Place to Work es siempre acompañar a las organizaciones a que puedan construir grandes lugares para trabajar. Vamos a hablar también un poquito sobre eso ahora. Entonces acá las fases, ¿no? Las fases del estudio de gestión de clima organizacional, por decirlo de una manera. Empezamos con una fase de diagnóstico, luego pasamos por una fase de planificación de acciones de mejora y luego monitoreo de acciones. Y vamos a hablar un poquito sobre cada una de ellas. Primero rápidamente, solamente como punto de partida, obviamente el diagnóstico. Y ahora, esto, en el caso de las personas que nos están escuchando, que de repente no usan el modelo Workplace to Work, igual es válida estas fases para el modelo o para el cuestionario que ustedes hayan decidido usar internamente. Por ese lado, va a ser igual de provechoso, ¿no? En el caso de Workplace to Work, nosotros tenemos un modelo que lo que busca es medir los niveles de confianza que los líderes y la organización generan en las personas. Entonces, por eso es que nosotros ahora estamos mostrando acá, a la mano derecha, cuáles son esos componentes que según nuestro modelo, en la encuesta que nosotros aplicamos, digamos, logran generar esta confianza, ¿no? Y son estas dimensiones de credibilidad, respeto, imparcialidad, que tienen bastante que ver con el liderazgo, y por otro lado, orgullo y camaradería, que también tiene que ver con el liderazgo, pero un poquito menos, más tiene que ver con cómo las personas se llevan entre sí, ya sea para sentirse parte de un equipo o para colaborar, y obviamente conectarse también emocionalmente con algo, ¿no? Sobre todo las tres primeras, credibilidad, respeto e imparcialidad, son las que más tienen que ver con lo que el líder y la organización pueden lograr. Eso según nuestro modelo, entonces, digamos, la encuesta se aplica, es el primer punto de partida, se hace el diagnóstico. ¿Y qué cosa sigue después de haber hecho el diagnóstico? Sigue la planificación. En la etapa de planificación, lo primero que tenemos que ver es cómo analizo estos resultados de la encuesta. O sea, qué cosa debería estar mirando yo para poder ver cómo continuar. Una forma válida es ver resultados por favorabilidad, por ejemplo. Es decir, también desde Great Place to Work nosotros vemos los resultados en el top 2 box, es decir, quiénes han marcado las dos respuestas más altas en la encuesta. Que pueden ser, en nuestro caso, son 5 formas de marcar, 1, 2, 3, 4 y 5, serían los que marcaron 4 y 5, las dos más altas. Dependiendo de la escala que hayan usado ustedes, también podrían definir cuál sería el rango que se tomaría como respuestas favorables y sobre eso trabajar. Otra forma de verlo también es trabajar sobre resultados neutros. Se pueden combinar también. ¿Qué me puede traer, por ejemplo, de ventaja trabajar una encuesta y mirar también los resultados neutros? Es que tú podrías saber qué personas de la organización de repente están en una posición en la que podrían cambiar de forma de pensar. Si tú estás en una posición favorable, obviamente, sobre algún tema, eres fan de algo, entonces eso como que tienes una relación con esa práctica o ese sistema o esa forma de liderar, etc. Una relación positiva porque es marcado favorable. Si tú eres neutro, podrías estar en una posición en la que si algo no cambiara, tú te pasaras a tener una posición de distracción o de repente también podrías pasar a tener una posición favorable. Entonces, trabajar los resultados y mirar los resultados de tu encuesta desde una mirada de quiénes son los neutros, son las personas que tú podrías jalarte, digamos, en un momento a una posición de favorabilidad. Y algo un poco más difícil de hacer, pero también válido de hacer, es ver en qué parte de tu estudio se encuentran tus detractores, los que tienen la posición más desfavorable. Y en ese sentido también, eso también tomar en cuenta que es más difícil mover a las personas en una posición de detracción, pero igual es válido saber dónde están concentradas para entender también un poco de dónde se origina esta mirada más crítica hacia lo que la organización está logrando en términos de propuesta de valor, ¿no? Entonces, estas tres miradas al momento de analizar resultados son válidas. También es importante que veamos por características, es decir, los resultados, veamos por cada una de las variables que hemos definido en el estudio, qué diferencias se dan entre lo que piensan los hombres versus las mujeres, o personas de determinada área versus otra área. Y en ese sentido es importante también que cuidemos la coherencia de los resultados.
Es decir, que busquemos que la experiencia en las personas sea lo más coherente posible. Eso es algo también que parte de una mirada de Great Place to Work, que es una mirada for all, y que busca que cada persona en la organización, independientemente de dónde estén o qué cargo ocupen o cuánto tiempo tengan, todos tengan las herramientas para poder aportar valor y devolver valor a la organización, ¿no? Entonces, estas variables nos van a permitir entender qué tan coherentes son nuestros resultados. Si tenemos un equipo de repente con una aceptación general o una favorabilidad muy alta versus otro de repente que tiene 40 puntos o 20 puntos de diferencia, ahí nos damos cuenta que no son tan coherentes los resultados. Entonces, trabajar sobre esta coherencia también podría definir la forma como nos vamos a organizar para trabajar los planes de acción. También importa de qué manera se han ido comportando los resultados en el tiempo. Si ha habido una pregunta, por ejemplo, que ha caído abruptamente, obviamente hay que mirarlo. Si es algo que viene caído sostenidamente, también tiene un efecto en las personas. Vamos a hablar sobre eso un ratito también. Y es importante también darnos cuenta cómo con los años, cómo se ha dado el comportamiento de la percepción de las personas sobre lo que estamos haciendo en la organización. Entonces, es bueno mirarlo también. Y benchmarks también es importante. Eso es algo también que desde Great Place to Work podemos también ofrecer, que tenemos una mirada de sectores, una mirada por el tamaño de la organización, etcétera, etcétera, que te permite no solamente saber tú cómo estás trabajando internamente, sino tener un punto de referencia con relación al mercado. Y eso también te puede ayudar a saber si estás con mucha brecha con relación a un sector que te interesa porque es parte de tu core, por ejemplo, y sobre eso también un poco como que replantearte, ¿no? ¿Qué tan agresivo o agresiva debe ser la organización para poder de repente hacer un cambio más intenso en una dimensión? Por otro lado están las expectativas en relación a lo que tú consideras que ese cambio va a ser más relevante para tu organización. Es decir, puede que haya una pregunta que esté bajita y otra pregunta también que esté bajita. Una puede ser, no sé, retroalimentación y la otra puede ser un tema de infraestructura. Pero de repente tú haciendo el análisis de lo que te has planteado como organización te das cuenta que trabajar infraestructura es más relevante, lo digo hipotéticamente, que trabajar retroalimentación. Lo digo hipotéticamente, o puede ser al revés. Pero la discusión sobre qué priorizar y qué no priorizar al momento de analizar los resultados, que son súper amplios, siempre debe ir por el lado de, ok, pero ¿por qué esto es relevante trabajar para lo que mi área o mi organización se está planteando? Puede pasar que eso sea un tema que está con una oportunidad de mejora considerable, pero que ya al contrastarla con otros enunciados, nos damos cuenta que no es tan relevante. Entonces eso es bueno de ver, o de repente no tan relevante como para ser priorizado ahorita. Es bueno también que entre en la discusión, ¿no? ¿De qué manera es trabajando yo esta dimensión generaría un impacto grande en lo que yo me he planteado como organización, como equipo, etcétera, ¿no? Y también importante también darnos cuenta que las personas cuando participan en la encuesta a veces piensan en su propio equipo o piensan en la organización. En el caso de la encuesta Great Place to Work tenemos esta doble mirada, en caso sus encuestas también lo tengan, obviamente también tomarlo en cuenta, porque van a haber diferencias ahí de lo que pienso yo que mi jefe directo está de repente no evidenciando tanto versus lo que cómo yo considero que los jefes allá afuera en la empresa se están comportando, ¿no? Entonces, estos son unos lentes, digamos, que nos podemos poner para mirar los resultados de la encuesta que nos van a ayudar a ver a qué ponerle foco. A unos mitos sobre los planes de acción, no hay que atacar solamente los puntos más bajos. De hecho, también es importante que en tu plan de acción consideres al menos algunas fortalezas, ya que te van a ayudar a darle continuidad y mantenimiento a lo que ya estás haciendo bien. Es algo importante porque por algún motivo las personas también están trabajando con nosotros en las organizaciones donde estamos, ¿no es cierto? Porque hay algo que ya estamos haciendo con lo que conectamos con ellos. Que los planes de acción se deben realizar solamente con el personal de la empresa y no con alguien de fuera que te pueda asesorar, no es válido porque a veces cuando tú estás en la organización hay ciertas cosas que son paisajes, es decir, ya se vuelven parte de tu cotidianidad y no necesariamente logras tú verlas a veces. Entonces, que venga alguien de afuera te permite poder entenderlo, ¿no? Y que entre en tu mapa perceptual, ¿no? Si no tienes presupuesto, a veces no hace planes de acción, solamente se mide, y eso de hecho no es recomendable. Puedes tú realizar acciones sin que tengas un presupuesto muy grande, pero básicamente trabajando con lo que está a tu alcance y que puedas obviamente maniobrar, ¿no? Si van a haber cambios en la organización, a veces las empresas dicen, no, esto no hagamos nada porque dentro de poco va a haber un cambio importante. Pero la realidad es que siempre hay cambios. Entonces, es más sensato, digamos, o flexible decir, vamos trabajando los planes y vamos de repente revisándolos conforme se vayan dando los cambios, pero no eso que no nos deje una inercia, ¿no? Y eso también es súper importante, que muchas veces delegamos el rol de los planes de acción a recursos humanos.
cuando no necesariamente todas las acciones que se van a realizar van a salir directamente de recursos humanos. Puede ser un aliado de recursos humanos, a veces son temas que tienen que ver directamente con recursos humanos, pero hay veces temas que puede ver la gerencia de operaciones, la gerencia legal, y que están en total autonomía para poder trabajar. Al momento de trabajar los planes de acción, se tiene que hacer esa diferencia. Un plan de acción transversal, que se hace para toda la organización, puede tener temas de capacitación, sueldos de repente, o cambios grandes en infraestructura. Pero por ahí que un plan de acción de un área específica puede tener temas que el mismo líder o el jefe o la jefa o el gerente o gerenta puede decir, replantear y decir, a partir de ahora quiero hacer esto, quiero incorporar esto, quiero que empecemos a hablar de este tema. Y eso también entra en la autonomía de cada persona. Es importante que lo vean así, ¿no? Para que de otra manera no sea siempre lo que el otro puede hacer, ¿no? Y acá un poco, para cerrar esa idea de autonomía, es esta metáfora, pues, ¿no? Que salió de un artículo de Harvard Business Review, ya tenía algunos años, pero es bastante bonita porque tiene que ver con una metáfora en la cual yo tengo como un monito así trepado en el hombro, así como los loros de los piratas, y cada vez que alguien me pide algo, por ejemplo, me dicen, oye, dame una taza de café. Y yo le digo, ah, ya, pero el café lo quieres con... Y entonces me pasa el mono al hombro, ¿no? Al hacerme el requerimiento me pasa el monito al hombro. Y yo le digo, ya, ¿el café lo quieres con azúcar o con stevia? Me avisas, ¿ya? Entonces te devuelvo el hombro, el mono, a tu hombro. Tú me respondes, no, lo quiero con stevia. Entonces el mono regresa nuevamente a mi hombro y te hago otra pregunta más y te digo, ya, pero lo quieres en una taza chiquita o una taza grande, nuevamente te devuelvo el mono. Entonces el mono que a mí me estás poniendo en un requerimiento, yo te lo estoy devolviendo permanentemente con preguntas sobre algo que yo no conozco o no sé. Y esta metáfora es interesante porque a veces los líderes hacemos eso también en la organización. O sea, dejamos de empoderarnos y de reconocer la autonomía que tenemos sobre ciertos temas para devolverle la pelota o el mono a la gerencia general o a recursos humanos o al encargado de hacerle seguimiento o a cualquier otro tema que tenga que ver. Puede ser la casa matriz a veces, puede ser, si eres una empresa del Estado, algún organismo que toma decisiones sobre ti. Entonces también es importante tener cierta astucia para ver también qué temas me voy a meter en los que yo considera que tenga más autonomía, porque de otra manera voy a estar nuevamente en una especie de inercia, ¿no? Al momento entonces de concentrarse en los planes, en los enunciados, en las preguntas que vamos a trabajar, acá hay unas preguntas que les pueden ser útiles. Por ejemplo, lo que hablamos un ratito, de todos los enunciados que tiene mi cuestionario, ¿cuáles me ayudarían más a lograr los objetivos que me he planteado como organización o como área o como jefatura, dependiendo del alcance que tenga el plan de acción, ¿no? Y esto puede ser como que un deal breaker, ¿no? O sea, decir, me voy para la derecha, me voy para la izquierda, descarto este enunciado o considero porque considero que me va a pegar mucho en la estrategia y en los objetivos. Nuevamente, la autonomía. Si es algo que de repente estoy trabajando en mi plan de acción, yo soy un gerente y veo que hay un tema que no va a depender de mi poder de decisión, lo podría considerar, pero debería poner en todo caso a recursos humanos o a la agencia general como un aliado, pero quizás me debería concentrar en algo en lo que yo tenga más autonomía, que puede ser desde cómo me estoy comunicando con el equipo, qué tan accesible estoy siendo para poder resolver algunas dudas, etcétera, qué tanto acompaño su desempeño, cosas que tienen mucho que ver con, obviamente, mi liderazgo, ¿no? O con espacios para escuchar al equipo, etcétera. La autonomía ahí es clave. Y luego dos que están bastante relacionadas. En el caso de Workplace to Work, lo vemos como parte de una misma unidad, ¿no? Las culturas organizacionales deben generar confianza. En el caso de que en su organización no sea un tema que todavía esté en el lenguaje y algo que lo estén todavía abordando de esa manera, sí pueden defender, al momento de priorizar acciones, cuáles de estas acciones de la encuesta me ayudaría a mí más a reforzar esa cultura que hemos definido internamente. Y acá va a haber cierta variabilidad, ¿no? En algunas organizaciones, de repente, un tema de innovación va a ser mucho más relevante. En otra organización puede ser un tema de cuidado de la salud, de integridad de las personas, y va a depender un poco sobre cada organización qué cosa decide como relevante en su filosofía, cultura y valores organizacionales. Entonces, estrategia, cultura, autonomía, estas son preguntas que me pueden a mí ayudar a poder definir en qué me quiero concentrar. Y un poco la idea es que estas preguntas, al momento de revisar nuestros resultados de la encuesta, con todas las preguntas que hemos definido, vayan yendo de algo bien grande a algo cada vez más reducido. Es decir, podemos primero usar estas preguntas para llegar de, no sé, 60 preguntas a 20 preguntas. Y luego esas 20 preguntas a unas 10 preguntas y luego bajarlas a unas 5 preguntas en las que nos dejamos concentrar, preguntas enunciados. ¿Por qué es importante ponerle foco y no abrir tanto el espectro? Porque mientras que más abramos el espectro de preguntas, probablemente también la profundidad que le demos a cada uno de los enunciados va a ser chiquita.
Digo probablemente porque podría ser que tengas un equipo grande de personas dedicadas a esto, presupuesto grande y todo eso, pero normalmente no en todas las empresas es así. Entonces, para buscar darle mayor profundidad a los enunciados que pueden ser retroalimentación, comunicación, empoderamiento, etcétera, ¿no? Balance de vida-trabajo, etcétera, es buscar una dimensión en la cual luego tú puedas detallar muchísimo con acciones y que se sienta eso, que entre en el marco perceptual de las personas. En este momento sí es importante no, cuando estemos en esta discusión sobre cómo esta pregunta le pegaría a nuestra cultura, a nuestra, qué tanta autonomía tenemos o cuánto favorecería la estrategia que nos hemos planteado, en este momento no es importante, no se debería todavía abrir acciones. Porque si tú abres acciones, la discusión se va a ir por la solución. Se va a ir por, yo creo que retroalimentamos así, retroalimentamos asá, ¿cómo se llama podríamos hacer esto? Entonces se abre mucho en un momento que todavía no debería abrirse. Esto debería suceder cuando ya se ha definido las preguntas o los enunciados o las áreas donde te quieres concentrar. Ahí sí puedes nuevamente abrir y, y de repente ya detallar en acciones puntuales. ¿Ok? Pero en las primeras etapas del filtro, digamos, de preguntas, no es recomendable que hagas eso. Cuando ya estás en el momento de haber definido cuáles son, digamos, esas dos fortalezas y tres oportunidades de mejora, que es un mix bastante razonable para poder trabajar luego de toda esta discusión, ya recién te puedes concentrar en comenzar a llenar tu plan de acción. Acá tenemos una idea válida de cómo estructurarlo. Tienes, por ejemplo, las dimensiones o subdimensiones que puede tener tu encuesta. El objetivo, importante hacer la diferencia que es un error común al momento de diseñar planes de acción, que no se diseñan objetivos bastante específicos, claros, medibles, y eso complica luego el seguimiento y no suma al proceso. Entonces, una cosa es que tú tengas en tu encuesta, no sé, una pregunta que diga, acá me retroalimentan por el trabajo que realizo, por decir cualquier cosa, ¿no? Y que ese es un enunciado en el cual tú te quieres concentrar. Pero eso todavía no es un objetivo. Ese enunciado, esa pregunta, se tiene que convertir en un objetivo y lo tiene que hacer la persona que está diseñando el plan de acción. Es decir, tiene que ponerle un indicador, una periodicidad, un poco entender por qué eso sería relevante, y obviamente acá la metodología SMART, que está bastante difundida, ayuda bastante para poder convertir ese enunciado en puedo hacer el seguimiento. Las acciones en la discusión van a salir así como que medio en desorden. Es importante también luego ordenarlas en como que codependencia, es decir, si voy a hacer un almuerzo, entonces primero tengo que definir quién hace el menú, quién lo cocina, quién pone la mesa, entonces, y tiene un orden, ¿no? Si mi objetivo está relacionado a hacer un almuerzo familiar, entonces obviamente definir los ingredientes y comprar los ingredientes van a ser acciones primeras. Suena bastante lógico, pero muchas veces también se produce desorden en las personas al momento de definir sus planes de acción o desorden en la secuencia, o de repente acciones muy generales. Y de frente se ponen a acciones, preparar un almuerzo para toda mi familia. Y hay acciones que no se han realizado todavía previas. Por eso es bueno que cada acción tenga también su fecha de ejecución, para que luego que están definidos se ordenan y se van ordenando en el tiempo con una fecha. Los recursos pueden ser desde presupuestos, permisos de alguien en la organización que tenga poder sobre ese tema. Es importante tener indicadores de avance para saber, obviamente estoy logrando las acciones a medida que las voy cerrando. Digo, ¿cómo voy a saber que esta acción se logró? Ok, con este indicador de avance. Y acá es súper importante también tener estos aliados y responsables, que es clave diferenciarlos. Un aliado para mí puede ser gestión de talento, puede ser, no sé, seguridad, ocupacional, etcétera. Pero el responsable va a ser la persona que está realizando el plan de acción. Es importante que no sea recursos humanos quien haga los planes de acción, salvo que sea un plan de acción para la agencia de recursos humanos o sea un plan de acción transversal. Pero si es un plan de acción para tu equipo, y hablo de la agencia legal, de comercial, etcétera, administración y finanzas, etcétera, es importante que los responsables sean los líderes, los líderes que están a cargo de cuidar y desarrollar a las personas. Y que ellos se pongan como responsables porque ellos son los que también están buscando lograr los objetivos. Entonces, es esa coherencia, ¿no? Entre cómo esto me ayuda para lograr los objetivos de la organización. Y acá un poco eso lo vemos como un modelo que puede ser más simple o más complejo para ese seguimiento a los planes de acción, ¿no? Importante, como decíamos, que el objetivo sea SMART, para que no sea tan gaseoso, que sea específico, que sea medible, que sea retador, que sea relevante y que esté enfocado en un tiempo. Normalmente la temporalidad va a depender en muchos casos de cuándo va a ser la próxima medición, para así tener un horizonte de ver si se produjo un cambio o no en el resultado, ¿no? Y que sean medibles, puede ser a cuántas personas quiero llegar, a todo mi equipo, a un porcentaje de mi equipo,
quiero concentrarme en los que tienen de repente un desempeño más bajito, o los que están más dispersos, y eso es variable, va a depender de cómo lo quieras definir, pero tener un número, un porcentaje que te permita gestionar eso es clave. De otra manera es demasiado gaseoso para poder hacerle seguimiento. Y luego pasamos a la parte de monitoreo. Digamos que ya tenemos el plan de acción y está configurado con responsables determinados y ya podemos empezar a hacer un seguimiento, ¿no? Y es clave el seguimiento y es clave ciertas miradas en este seguimiento. Uno de ellos es cómo nos hemos organizado, por ejemplo, para hacerle este seguimiento a los planes de acción. En las organizaciones hay diferentes estilos y formas de hacerlo. Algunas han formado, por ejemplo, comités de clima, y si es una organización de repente bastante compacta, podría ser que solamente con un comité de clima funcione bastante bien. Si es una organización ya un poco más grande, con mayor dispersión y de repente mayor cantidad de colaboradores en diferentes puntos del país, podrías necesitar también tener embajadores de clima, que sea, además del comité, tener personas ubicadas estratégicamente con un cierto liderazgo informal, ¿no? Que escuchen, que puedan trasladar un poco también las necesidades y expectativas sobre lo que se está logrando con estos planes de acción. Vas a tener que tener bien diferenciado, como hablamos un ratito también en el plan de acción, quién es el responsable, quién es el aliado, para que no haya una duda ahí sobre quién es en realidad que debería estar interesado en que esto se dé y esto logre un cambio en la percepción de los colaboradores. Y digamos, de forma un poco más moderna, están las organizaciones que se han compuesto en squads y después scrums. Esto es bastante interesante porque los squads y los scrums, al venir de las metodologías ágiles, son equipos que son multidisciplinarios, que tienen mucha autonomía. Entonces tú puedes tener en un equipo, por ejemplo, alguien de comunicaciones, alguien de la operación, alguien del back office, etcétera, ¿no? Un equipo configurado de una manera en la cual van a atender una acción y van a tener autonomía para poder resolverlo porque tienen diferentes expertices en el equipo y además han sido empoderados por la gerencia general o por el sponsor del comité de clima, etcétera, para poder tomar acción. Y funciona bastante bien también y algunas organizaciones lo están haciendo de esa manera. Entonces es válido también plantearse formatos más tradicionales o más modernos, dependiendo un poco también de la cultura y la dimensión de la organización. Súper importante también comunicar lo que se va a hacer. Acá un ejemplo gracioso pero válido sería que de repente seas un presidente, hablé como puertorriqueño, presidente, seas un presidente y de repente no hayas dicho de forma muy clara en qué dimensiones te quieres concentrar para trabajar en el país. Entonces la gente espera que trabajes en minería y de repente tú vas a trabajar en educación. Entonces es importante que las dimensiones en las cuales la empresa se va a concentrar se comuniquen. Que las personas sepan, ok, van a trabajar en esta dimensión, sobre todo cuando es un plan transversal. Y eso va a toda la organización. Si es un plan de tu propia área o jefatura o gerencia, también hay que comunicarlo. Obviamente, ahí con las personas de tu equipo, no solamente para que ellos lo escuchen, sino también para que puedan aportar a las soluciones que se vayan a generar. Eso es súper importante. Es fácil que los líderes pensemos que porque ya conocemos a las personas, pues vamos a poder definitivamente saber qué cosas les va a gustar. Y no necesariamente es así. Entonces, comunicarlo para que sepan en qué dimensiones vamos a concentrar y también para que obviamente nos puedan retroalimentar. Retroalimentar en cómo esas soluciones pueden estar cada vez respondiendo mejor a sus necesidades. Comunicar también los hitos alcanzados. Hemos logrado esto, ahora hemos cambiado esto. Ayuda a que se generen estos quick wins y las personas sientan que está dando un cambio. No es recomendable esperar mucho tiempo para recién comunicarle a las personas que estás haciendo. Pensemos ahí un poco también en cómo gestionan, han sido unos alcaldes hábiles en la ciudad, cómo gestionan sus cambios, ¿no? Que visibilizan mucho los logros y tienen una manera de que la gente pueda tangibilizar un poco cuál es la inversión que ellos están haciendo en infraestructura o en cambios para el beneficio de los ciudadanos, ¿no? Hay buenos ejemplos y malos ejemplos ahí en nuestra experiencia que podemos conocer, ¿no? Importante también, en este seguimiento de los planes de acción, es ir generando una cultura de hablar de la gestión de clima. Hay una diferencia importante en las organizaciones que permanentemente hablan y comentan sobre qué cosa es la gestión del clima y cómo esto puede contribuir a los resultados que nos hemos planteado, versus las que solamente lo hacen cuando se toma la encuesta y de repente cuando salen los resultados y luego se vuelve a apagar el tema por un tiempo prolongado. Entonces, acá aliarse obviamente con el equipo de comunicaciones para
que se generen esos espacios y haya una agenda establecida y sea parte inclusive del lenguaje de las personas, el hablar de esta encuesta de clima y por qué nos favorece y cómo, cómo nosotros contribuimos a esto, y que venga de todos niveles de organización, ayuda a que esa cultura se forme. Y ahí un poco el ejemplo es en qué casa, tu casa se habla de fútbol, se habla de cine, se habla de política. En mi casa nunca se ha hablado de fútbol porque no nos gusta el fútbol, pero sí se habla de cine, por ejemplo, y literatura. Hay una cultura de eso. Entonces, ¿de qué se está hablando en tu organización? ¿Qué conversaciones se están dando en términos para que este monitoreo sea algo que no sea solamente relevante de un responsable muy puntual, sino que los diversos líderes de la organización tienen espacio para hablar de esto, para conversar de cómo les va, de qué ha funcionado y escuchar a los equipos? Mientras más abierto y más personas tengas hablando de ese tema, más evidente va a ser que hay una cultura formada sobre eso. Debe ser flexible también porque cambia. Una diferencia importante entre clima y cultura es que si nosotros fuéramos estudiosos a cargo de trabajar cultura, pues trabajamos más como antropólogos o como historiadores, ¿no? Vemos lo que pasa con nosotros en plazos temporales muy largos. Y mientras que cuando hablamos de clima, son contextos muy variables que cambian a veces de semana en semana, de mes en mes. Entonces, es importante tener ambas miradas, obviamente, para quienes trabajan clima y cultura, pero sobre todo, cuando trabajamos clima somos como una especie de periodistas, pues, ¿no? Versus que cuando trabajas cultura, eres más como, digo, un antropólogo o un historiador, en el cual tu temporalidad es mucho más reducida. Entonces, lo que está pasando, lo que está cambiando ahorita en la organización, internamente o externamente, los equipos de clima deben estar súper atentos. Si subió la gasolina, por ejemplo, ahora de repente las personas que se trasladan de un punto a otro tienen un mayor costo, de repente eso va a afectar, ¿no? Si hay un cambio ahorita y nos dijeron, ya te puedes sacar la mascarilla, también, pues, ¿no? En espacios públicos, cómo eso cambia también mis expectativas de cómo debo interactuar con los demás. Entonces, como es tan variable, ese seguimiento a los planes de acción también debe ser súper dinámico, súper flexible. Mientras que más se puede revisar y la periodicidad, cuando hay un cambio evidente, obviamente revisarlos, y si no hay un cambio tan evidente, tener una periodicidad establecida para revisarlos y actualizarlos, hacerlo recomendable. Y el monitoreo, ahora ya hay muchas herramientas para poder hacer un monitoreo de los planes de acción de forma automatizada. De hecho, desde Workplace to Work ofrecemos también maneras de poder cargar tus planes de acción, hacerle seguimiento y que te lleguen alertas. Puedas tú también de repente no solamente acceder a las buenas prácticas que tú has definido históricamente, y jalarlas y por cargarlas ahí, ¿no? Yo el año pasado hice esto, me funcionó, lo jalas y lo cargas en tu plataforma, sino también acceder a las prácticas de otros líderes de tu organización. Entonces, que tú puedes ver qué está haciendo de repente comercial para este tema acá que me interesa a mí ver, y puedes acceder a través de una plataforma que esté toda conectada, ¿no? Desde Workplace to Work ofrecemos eso y ustedes también podrían tener, no sé, desarrollarlo internamente o de repente también tener una forma en la que haya ese acceso y esa automatización que les dé alertas a los líderes y un poco los acompañe en este proceso de seguimiento, ¿no? Súper importante tener en cuenta que este tema del clima y la cultura organizacional tiene que ver con percepciones. Lo decimos 50 millones de veces porque es que es así. No tiene que ver tanto con lo que es, sino cómo las personas lo perciben. Y en ese sentido, es importante tomar en cuenta al momento tanto de hacer el seguimiento y actualización de los planes de acción, como también al momento de definir las soluciones que vamos a desarrollar, que las personas tenemos un umbral de percepción. Este umbral es como decir, em, es como que fuera un techito, ¿no? Es como decir, si yo salto, ¿qué tan alto tengo que saltar para tocar el techo, por decir algo, ¿no? Va a depender si yo soy muy bajito o si soy muy alto, evidentemente, ¿no? Pero si tú puedes darte cuenta que estoy tocando el techo, significa que yo llegué a tu umbral de percepción. Hay estímulos que están sucediendo todo el tiempo. De repente hay un perro que está ladrando acá a 4 casas. No entra en mi umbral de percepción porque simplemente está muy lejos y la intensidad o el tamaño del perro o la intensidad del sonido no es tanta como para que entre en mí. ¿Y esto qué tiene que ver con los planes con el seguimiento, con los planes de clima? Es que a veces pasa con las organizaciones que hacen un plan de acción que es tan amplio, buscan tocar diferentes frentes, y al hacerlo, ya sea por presupuesto, o por tiempo, o por manos, etcétera, le dan poca intensidad a cada una de las acciones. Y este es un error parecido al que le pasa, obviamente, no sé por qué se me vienen todos los ejemplos ahorita de gestión municipal, será porque votaron al alcalde hace poco, pero pasa con algunos alcaldes que hacen cambios, pero muy graduales y muy chiquitos. No sé, de repente ponen unas flores nuevas, o de repente limpian las veredas, etcétera, y no hay algo que salte en tu umbral de percepción. Versus otros alcaldes que de repente
se concentra en una gran obra. Y eso, la gente dice, oye, mira, han hecho esto acá, cambiaron el puente, arreglaron el parque. Eso tiene la intensidad y el tamaño suficiente como para que entre en tu umbral de percepción y tú reconozcas que el otro está haciendo algo. Esto es válido tomar en cuenta cuando hacemos nuestros planes de acción también. ¿De qué manera estamos jugando con esos umbrales de percepción? Yo no lo digo jugando en un sentido de manipulación, sino en un sentido desde reconocer que funciona eso de forma perceptual en los seres humanos. Entonces, ¿qué intensidad tiene esta acción? ¿Qué profundidad le voy a dar? ¿Cuántas acciones le voy a dar para que eso realmente entre en el umbral de mis colaboradores y lo perciban y se den cuenta? Y acá un poco un ejemplo un poco gracioso, también un poco cruel, pero vamos a tomar lo que es una metáfora nada más. Es el efecto, como de repente ustedes lo han escuchado, el efecto de la rana hervida. ¿Y qué tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando? Es que hay una metáfora que de hecho se ha validado que no es cierta, pero como metáfora está bastante buena. No es cierta en un sentido de que no agarra una rana y le han hecho eso, pero es cierta en el sentido de que sí tiene una relación con la forma como percibimos nosotros. Es que la metáfora es esta, ¿no? Agarras una ranita, la pones en una olla y empiezas a subir la temperatura del agua gradualmente. Entonces, de lo que está medio fría pasa tibia, de tibia pasa caliente y de caliente pasa hirviendo. Según el ejemplo y según la metáfora, la rana no se da cuenta de los cambios graduales que vas haciendo tú a la temperatura. Y cuando ya el agua llegó a un punto de estar hirviendo, la rana muere. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esto de acá? Tiene que ver con que las personas no siempre nos damos cuenta de los cambios cuando son muy graduales y como que muy sutiles en el tiempo. Por más que vaya, que en el largo aliento vaya a producir un cambio radical, como en este caso pasar del agua fría al agua caliente, no necesariamente nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a los cambios a medida que se van dando. Entonces no entra en nuestro marco perceptual tampoco hasta que sea muy tarde. Hasta que sea muy tarde en el sentido que se produzca de repente un impacto considerable ya en tu salud, en tu bienestar, etcétera, por esa práctica que digamos que se ha dado de forma permanente y continua el deterioro, o que de repente simplemente no hayamos percibido que se estaba produciendo un cambio en absoluto, entonces tampoco entra nuestra evaluación positiva. ¿A qué va con esto? Que ya sea que ese agua caliente signifique una práctica positiva que estás buscando transformar, que sea tan gradual que no logra percibirse, o que sea algo que se ha dejado de hacer y que en el tiempo se va deteriorando y que igual impacta en las personas. Pensemos un poco también como cuando de repente cambia el clima, ¿no? Cuando recién cambia el clima, a inicios del invierno, todo el mundo habla del clima porque cambió radicalmente y entra a tu mapa perceptual. Pero después de unos meses, las personas ya no hablan tanto del frío. Ya como que eso se normalizó. Eso no quiere decir que el frío tenga un impacto en nuestras vidas y que si no me abrigo me voy a enfermar. Pero sí es bueno tomarlo en cuenta porque nuestro cerebro es como que está más atento a cambios que sean más repentinos. Entonces, ¿qué cosa transformo yo en mi organización que entre en tu mapa perceptual versus qué cosas hago yo gradualmente y qué impacto voy a tener también? Eso es algo importante de ver, ¿no? ¿Ok? Validar siempre lo que hacemos con el usuario final. Esto es algo que lo he visto ahí en las redes sociales que no me gustó mucho, por eso lo estoy tratando de replicar acá, con menos calidad de línea gráfica, pero bueno, igual válido el ejemplo, y es validar. Un poco el ejemplo de redes sociales que me gustó y lo estoy trayendo es que alguien te pide, pues tu sobrino, tu hijo te pide que le das una torta por su cumpleaños de coco y tú traes, ¿cómo se llama esta torta de coco? Pues, ¿no? Y resulta que lo que estaban pidiéndote era una torta de coco de la película. Bastante válido el ejemplo porque ¿qué va a pasar con eso? Hay una expectativa. Quien te pide la torta de coco tiene una expectativa en la cabeza, tiene unos colores, unas formas, algo vinculado a su identidad, que le gusta la película, etc. Tú le digas esto y hay una desconexión. ¿Cómo te podrías haber evitado esa conexión si tú validabas si la solución era lo que ellos tenían en mente? Obviamente va a tener que ver alinear expectativas, presupuesto y todo eso para decir si efectivamente puedes llevar esa solución a esa expectativa de los colaboradores, pero ya tener la conversación ya es importante, ¿no? Inclusive ayer, por ejemplo, yo estaba a mi hija le iba a preparar fideos con pollo, le iba a calentar la comida, y yo dije, ya, para que sea más rápido, le voy a picar el pollo, lo voy a deshuesar y lo mezclo con el fideo. Y cuando no le pregunté. Y cuando se lo serví, me dijo, papá, la verdad que no me gusta que piques el pollo, porque así yo tengo que estar separando si tiene cartílago o hueso y me demoro más. Prefiero que me des la presa completa. Y imagínense lo que yo hubiese ganado ayer justo si lo hubiese validado. Cosas tan chiquitas, ¿no? Esta validación, mientras que esté en nuestro día a día, obviamente más incorporado a nuestro mindset, nos ayuda también a equivocarnos menos y a agregarle más valor. Si yo hubiese preguntado y validado, ¿te pico el pollo, por ejemplo? Me hubiesen dicho no, y hubiese dado la presa completa y hubiese tenido una mejor respuesta de cara de mi hija a lo que yo le estaba sirviendo.
Entonces es importante tomar eso en cuenta, sobre todo quienes están generando ya las acciones. ¿Ok? Y un poco para ya ir cerrando con este tema de las fases de la gestión de clima organizacional, es qué impacto tiene el liderazgo en el clima organizacional. Obviamente es relevante. Es relevante según el modelo Workplace to Work. Inclusive acá esta gráfica es una gráfica que lo que nos dice es qué impacto tiene el estilo de cada persona, su estilo gerencial, en el clima. ¿Ok? Tiene un 70% de impacto. En nuestro modelo, por ejemplo, de 60 preguntas que tienen que ver con lo que la organización hace en términos de credibilidad, respeto, imparcialidad, es decir, cómo acompañas a las personas de diferentes maneras, de 60 preguntas, 41 tienen que ver con lo que están haciendo los líderes, básicamente. Entonces es un impacto bastante grande. Lo que tú puedes sentir si es que sientes que tu líder te escucha, se preocupa por ti, busca también agregarte valor, está al servicio de atender tus consultas, etcétera, versus si no lo está haciendo de una manera tan evidente. ¿Y el impacto cuál es? Es que si tu líder tiene un 70% de impacto en tu clima, el clima tiene a su vez un 30% de impacto en el desempeño del negocio. Entonces, es bastante alto lo que podemos lograr si es que buscamos impactar en ese desempeño de los colaboradores, el trabajar con los líderes. Entonces, en ese sentido, queremos comentarles un poquito sobre algunas consideraciones, ¿no? Ya hemos hablado del modelo, les he comentado que hay 3 dimensiones de la encuesta que tienen que ver con el liderazgo casi exclusivamente, y la idea es cómo estos líderes están generando confianza en las personas. Confianza de diferentes maneras, ¿no? En la forma como se comunican, en la forma como escuchan a las demás personas, en la forma como se preocupan por que estén bien en términos de balance de vida-trabajo, qué tanto les piden ideas, qué tanto ellos buscan solucionarlo todo. Y acá sí hay un cambio bastante grande que se han dado en los últimos años, pues los líderes de ahora no son los líderes del pasado que iban a un lugar para resolver. O sea, si comparamos un poco las narrativas que existen allá afuera de superhéroes, por ejemplo, al superhéroe se le llama para que venga y resuelva, ¿no es cierto? Viene y se pelea contra el monstruo o apaga el incendio, lo que sea. Los líderes de ahora son líderes que no los tienes que llamar porque están ahí, están cerca a ti. ¿No? Ya no es como antes, que tenías que sacar la señal de Batman para que aparezca el líder. Lo puedes llamar para casos puntuales, evidentemente, pero hay una cercanía del líder que está permanentemente involucrado en lo que pasa con el equipo. No hay ese distanciamiento que tiene que bajar de la nube como un superhéroe o un dios, que viene obviamente de la mitología grecorromana, para resolver. Más bien es alguien que está ahí y está ahí para acompañar con preguntas. Eso es algo que ha cambiado sustantivamente con el paso del tiempo. Otra cosa que ha cambiado es comparen un poco a los líderes del pasado, que eran, por ejemplo, Superman, que era así un adulto ya de 30 y tantos, 40 y tantos años, versus un Spider-Man ahora que de repente también tiene problemas y también no sabe a veces cómo se le mezcla la vida personal con la vida privada. Y no es que eso sea una debilidad del líder, es que es un líder mucho más humano. Entonces, hay una humanización y una cercanía en el liderazgo contemporáneo. En ese sentido, los programas de Great Place to Work también favorecemos eso. Favorecemos que se dé esa mirada de un liderazgo más vulnerable, más abierto, más cercano al equipo, más sin esa intención de yo vengo y resuelvo y solamente explícame qué pasó, sino que pregunte mucho más. Y en eso sí se inspira, obviamente, en los liderazgos basados en el coaching, que tiene que ver con generar preguntas. Y la comunicación de un líder tradicional versus un líder enfocado en una gestión más de coaching, básicamente tiene que ver con la forma como pregunta. Cómo pregunta y cómo se comunica con el equipo, buscando entender siempre con preguntas antes de hacer un juicio, ¿no? Entonces, tomando todo esto en cuenta, desde Workplace to Work planteamos que las organizaciones deben trabajar en formar leaders for all. ¿Qué cosa es un leader for all? Es un líder que es consciente que tiene diferentes perfiles de personas en la organización, que diferentes generaciones, diferentes estilos cognitivos, diferentes formas de comunicarse, diferente motivación, que es variable también, a veces puede ser alta, a veces puede ser baja, diferentes habilidades para una tarea encomendada. Puede ser que tú seas muy bueno en algo y de repente te cambiaron tu rol en la organización y ahora hay ciertas tareas con las que tú no te sientes tan cómodo. ¿De qué manera tu líder detecta eso y lo puede llevar a una conversación? Entonces, un leader for all es alguien que está pensando en diferentes segmentos en la organización, dentro de su propio equipo, y invierte tiempo en conocerlos, para acompañar a través de preguntas, para saber bien cómo yo te puedo, cómo puedo sumar en este proceso. No es alguien que tiene todas las respuestas,
Es alguien que puede decir, no lo sé, déjame ver si alguien en la organización te puede ayudar, o si de repente necesitamos que alguien venga y nos enseñe a ambos de este tema de acá. ¿Okay? Sobre todo en lo que tiene que ver con interacciones humanas, escucha, interrelacionamiento. Obviamente no aplica tanto para el conocimiento de repente del trabajo, porque hay un perfil ahí que se espera que uno conozca pues, de las funciones de su trabajo para las que uno ha estudiado o se ha formado profesionalmente, ¿no? Pero sí con estas interacciones. Es alguien que está buscando personalizar las interacciones con el equipo para que él obtenga un beneficio, que es lograr los objetivos, y la persona sienta ese acompañamiento. Es una persona que está al servicio del equipo, por decirlo de otra manera, ¿no? Al servicio del equipo, y que no ve esta personalización como algo que sea inequitativo. Es decir, lo ve como una forma válida y necesaria para poder saber, ok, tú lo que necesitas es entender bien y confiar en ti que lo puedes hacer. Tienes la habilidad, pero estás dudando de ti. Entonces, ¿cómo te acompaño yo en este proceso? Versus otro que puede estar súper motivado, empoderado, pero todavía no tiene la habilidad desarrollada, hay que acompañarlo de otra manera. O entender también si ha habido algo en el contexto que ha impactado en su motivación, o en su percepción de habilidad también podría ser, esa autopercepción. Entonces, ¿qué tan involucrado está este líder con el contexto de cada colaborador? Y acá hay un punto importante que es clave también tener, es que cada líder sí debería conocer ese contexto y esa variabilidad en cada uno de los miembros de su equipo. Es algo que recursos humanos no necesariamente ni lo va a poder seguir a lograr hacer, porque es algo que es una relación mucho más distante, pero con el liderazgo directo sí debería darse eso. Y en ese sentido, hay una metodología, un enfoque en Workplace to Work que se llama Gift Work, que tiene que ver con gift, regalo, work, trabajo, que se puede aplicar ya sea a nivel organizacional, es decir, que una organización transversalmente aplique este enfoque en el diseño de sus prácticas organizacionales, o lo puede hacer un líder también a un nivel individual o una gerencia a un nivel un poco más, más micro. Pero lo que se trata es una metodología para generar confianza en las personas, a través de cómo la organización y las personas interactúan entre ellas. Y lo que busca esta metodología es que cada quien dé lo mejor de sí. Todo este modelo for all de Workplace to Work lo que busca es que cada persona en la organización sienta que puede dar su mejor versión, puede dar sus mejores ideas, y que van a ser escuchadas, que van a ser apreciadas, que si da sus mejores ideas van a ser reconocidas, ¿no? Que si van a abrirse y mostrarse vulnerables, va a haber otra persona ahí también dispuesta a abrirse y mostrarse vulnerable, y no va a ser eso un punto de repente luego de ataque, pues, ¿no? En general, ¿no? Sino todo lo contrario, que es algo que nos agregue valor, que nos acerque. Entonces, un poco como paralelo, ¿qué es este modelo Gift Work? Tiene que ver con cuando tú haces ya sea tu plan de acción o desarrollas competencias en los líderes, que en este caso están totalmente relacionados porque tiene que ver con el modelo también de cómo el liderazgo influye en los ambientes en grandes lugares para trabajar o un ambiente organizacional, son dos polos, ¿no? La transaccionalidad, lo transaccional versus un modelo gift work. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un modelo transaccional, un líder simplemente le pide cosas al equipo. Las ventajas son individuales, son mis objetivos. A mí me miden por esto y si no me despiden o si no, no me dan un bono, entonces yo le pido cosas al equipo. Un líder que enfoca su relación de forma transaccional o una organización solamente pide, pero no necesariamente devuelve un mensaje de que hay un crecimiento mutuo. Es decir, tú inviertes tiempo y recibes desarrollo, inviertes ideas y recibes aprendizaje, o inviertes lo que sea que tú estás invirtiendo, que puedes aportar y la organización te devuelve en términos de desarrollo, aprendizaje, bienestar, cuidado, etc. Eso lo hacen el líder y también lo hace la organización. Cuando es una organización más transaccional, la información es bastante limitada en lo que pasa en la organización. Hay cosas que no se hablan, conversaciones que no se tienen. En cambio, como hay un concepto de mayor vulnerabilidad, cuando un líder es más gift work, es más transparente. Eso no quiere decir también que va a abrir toda su vida íntima, tampoco necesariamente. Hay cosas que de repente yo no quiero contar de mi vida íntima, y eso es válido también. Pero si es algo que yo siento que te va a agregar valor, que va a contribuir a esa gestión del cambio organizacional, o que va a destapar cajas negras donde hay mucho ruido y narrativas, de repente chismes de por qué la organización decide de una manera u otra, entonces sí es bueno que yo lo vaya abriendo también y que eso sea algo que contribuya a esa confianza, a esa cercanía. Cuando un líder también es más gift work, no solamente conversa contigo en un momento y luego se desaparece, ¿no? Sino que tiene una relación permanente contigo. Es como tener un amigo que de repente solamente te llama para tu cumpleaños y luego nunca más te vuelve a llamar. Versus tener un amigo que te llama y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y se manifiesta y está ahí, ¿no? Esa relación más cercana, más
más permanente y fluida, también tiene que ver con esta lógica Giftwork. Y creo que me comí esta parte, pero Giftwork viene de darle un regalo al otro. Todas estas prácticas tienen que ver con cómo los líderes y las organizaciones están dispuestos y dispuestas a darte un regalo en el cual tienen que conocerte primero para poder darte el regalo y acertarle, y lo hacen buscando un bienestar para ti. Entonces, y lo hacen porque quieren una relación cercana, quieren conectar emocionalmente contigo, quieren sorprenderte, esto no tiene que ver con dar algo tangible, como un beneficio, tiene que ver con cómo te interrelacionas tú con los demás. ¿Ok? Entonces, un poco para redondear esta idea de Giftwork, te puedes equivocar, pues así como cuando das un regalo. Cuando no das un regalo estándar, te regalas pues no sé, la típica vela o la agenda, bajo riesgo, pero también baja conexión emocional. Un líder que busca acercarse de una forma más Giftwork a su equipo puede equivocarse, pero también puede acertar. En ese sentido, hay un mayor valor también, una mayor oportunidad para poder recibir un beneficio para ambos. Es personalizado, por lo que estamos hablando, un regalo que funciona para mí no es igual que funciona para otro. Entonces, ese acompañamiento que me da a mí un líder no va a ser igual que le da a una persona que acaba de entrar a la organización, o que lo acaban de cambiar a otro puesto, o que está pasando por un tema personal importante, etcétera, etcétera. O que ha venido de otro país, acá al Perú, de repente, y se está adaptando a una nueva cultura. O que está entrando una mujer en una área donde casi todos son hombres. Esa mirada, esa variabilidad me va a ayudar a mí a saber qué acompañamiento tengo que darle a cada persona. Y eso lo hace cada vez más Giftwork o menos Giftwork, más transaccional. Eh, un líder o una persona que tiene solamente una conexión transaccional con su equipo, lo único que va a hacer es decir, yo hago esto contigo porque te pago. ¿Ok? En cambio, cuando un líder tiene, o una organización tiene una mirada más Giftwork, es yo hago esto contigo porque quiero acompañarte a que tú logres lo que te has propuesto lograr, y porque quiero que te acuerdes de mí hasta cuando ya no estés acá. En el caso de los líderes es, quiero que te acuerdes de mí hasta cuando pienses, ¿cuál es un líder que me ha marcado a mí? Quiero que pienses en mí. Y si es la organización, quiero que tú sepas y seas un embajador. Así cuando no estás trabajando en la empresa ABC, tú digas, a mí me encantaba trabajar en la empresa ABC porque tenían esto, y eres un embajador. Y eso también suma de muchas maneras, reputacionalmente y de muchas otras más, ¿no? Ya a nivel humano, obviamente, pues, ¿no? Están un poco entrando ya a un espacio bastante íntimo de ti. Entonces, toda esta metodología de Giftwork tiene que ver con construir confianza. Nosotros desde WordPress to Work tenemos diferentes herramientas para formar en los líderes esta metodología Giftwork. Acá hay dos de las principales, que es el programa Journey, que tiene que ver con que son dos sesiones presenciales dirigidas a líderes de la organización, donde ellos evalúan sus prácticas organizacionales y dicen, ok, ¿qué tan transaccional es o qué tan Giftwork es? Entonces hace toda esta reflexión para luego rediseñarlas. Esto es bastante útil cuando estás buscando hacer planes transversales, por ejemplo. Partir de una sensibilización Giftwork te ayuda a decir, ok, más allá de lo que voy a hacer, ¿cómo cambio mi observador? ¿Cómo cambio la forma en la que estoy planteando que esto se puede hacer o no a través de esta metodología Giftwork, ¿no? Y a un nivel un poco más individual está el programa Building Trust, que también tiene que ver se concentra en las tres competencias que más tienen que ver con el liderazgo, bajo esta mirada Giftwork. La diferencia es que este sí no es presencial y 2 días, digamos, 2 sesiones, sino se dan a lo largo del tiempo y es asincrónico. Es decir, tú puedes loguearte, se libera un contenido de repente durante la semana y tú te lo veas y haces tus actividades, ¿cómo se llama haces lecturas, ves los videos, de repente yo las hago el lunes, de repente otra persona las hace el domingo, etcétera. Mientras que las haces en la semana, avanzas en fase. Y estas es bastante útil, tiene un acompañamiento de un coach que interactúa con los participantes, y la idea es que ya sea a un nivel más transversal como el Journey o un nivel más individual, esta lógica Giftwork se va incorporando en los líderes para que lo lleven a planes de acción y lo puedan trabajar en su día a día con los colaboradores. Por otro lado, también a un nivel digamos, de diagnóstico, que puede ser que de repente la encuesta de clima nos ha dejado algunas preguntas, también tenemos una evaluación, hacemos evaluaciones 360, que como su nombre lo dice es no solamente una encuesta de clima, normalmente va de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, los colaboradores evalúan a sus líderes. En una evaluación 360, como ya es conocido, me evalúan mis pares, me evalúa mi líder, me evalúan mis reportes directos, me evalúo yo a mí mismo, en algunos casos también se evalúan hasta los business partners pueden entrar en la evaluación, y esto me da una idea más holística, transversal de cómo estoy siendo percibido, que luego puede traducirse también en planes de acción, obviamente individuales. Y en algunos casos, es importante también tomar en cuenta que no siempre una acción que tenga que ver solamente con aprendizaje va a ser suficiente. Es decir, no solamente un taller de sensibilización
o un taller de formación de habilidades, sino a veces es importante un acompañamiento de cara de, ya de conversaciones, más de tipo de profundización y autoanálisis, introspección, más íntimas. Y en ese sentido, sesiones de coaching individual es algo también que ofrecemos de Great Place to Work y que puede ayudar muchísimo que alguien se dé cuenta y que diga y que replantee una creencia en su cabeza, ¿no? Y digan, yo hacía esto porque pensaba que me servía para esto. Ok, pero ¿para qué no te está funcionando ahora? Y se da cuenta y obviamente puede redefinir un comportamiento, ¿no? Y finalmente, comentarles un programa también que se llama PhD, es un programa de habilidades directivas, y lo que busca acá es trabajar 4 grandes dimensiones de liderazgo en las que las personas normalmente podemos tener una oportunidad para reinventarnos o seguir fortaleciendo, que es cómo percibimos nuestro liderazgo, es decir, yo pido cosas versus yo te sirvo a ti, sí, te sirvo a ti, te sirvo a ti, versus competencias de liderazgo más competencias de comunicación, es decir, cómo me comunico yo con el equipo, competencias también vinculadas a la gestión emocional y finalmente competencias vinculadas a cómo das feedback. Entonces, acá todas se juntan, son 4 módulos. El programa PhD se basa en 4 módulos que tiene que ver con, primero, cómo entiendes tú tu liderazgo, cómo entiendes tu gestión emocional, que influye en cómo te comunicas. Hay segundo módulo, gestión emocional, tercer módulo, cómo te comunicas, y cuarto módulo tiene que ver con cómo usas todo esto para dar un acompañamiento de feedback, que de cara a cómo lo vemos en Great Place to Work, es uno de los procesos más relevantes que cualquier líder debe tener, porque entran conversaciones difíciles, entran un poco su mirada sobre el desempeño del otro, etcétera, en cómo hacer esas conversaciones de feedback o espacios de check-in que pueda tener. Entonces, desde este lado, son un poco las herramientas que queremos compartirles. Encantados también, si les interesa conocer un poco más sobre ellas, tener una relación puntual, una conversación puntual sobre cómo poder implementarlas en las organizaciones donde ustedes están trabajando, pues encantados de poder conversar. Y sí es importante reforzar que los líderes están al servicio del equipo, justamente para poder aprovechar este potencial de ellos y lograr su mayor desempeño. Y desde Great Place to Work estamos totalmente enfocados también en lograr esto bajo esta metodología de altos niveles de confianza. Hasta aquí lo que quería compartir. No sé si tienen alguna consulta o duda. Encantado también de verla por el chat. Dice Ana, dice acá, hola Eduardo, ¿tienes alguna encuesta o test de estilo de liderazgo para aplicar a los líderes? Sí, de hecho, hay varias que puedes tú también encontrar de forma online, gratuitas. Nosotros en nuestros talleres de PhD hacemos algunas evaluaciones de tipo estilos de liderazgo, pero si tú googleas también vas a encontrar bastantes disponibles porque hay bastantes modelos sobre estilo de liderazgo. Hay algunos que van a tener de repente una cantidad de 5 modelos diferentes, otros 7 estilos, entonces es bien variable. Dependería un poco también de, Ana, de lo que más se acomode al liderazgo que ha planteado la cultura en tu organización. Pero sí vas a encontrar disponibles varios, gracias Ana, varios modelos. No sé si él tiene una consultita, una duda, una reflexión, algo que de repente yo no haya sido claro y quisieran que comentemos. Bueno, al parecer no hay preguntas. Si surgiera alguna pregunta, también encantados de que nos puedan contactar, escribirnos y tener una reunión y conversar un poco también sobre cómo están trabajando este tema en sus organizaciones y de qué manera también los podemos acompañar hay un mensaje muy interesante. Bueno, gracias, muchas gracias, Ana. Nada, bueno, de mi lado eso es. Les quiero dar un súper abrazo, gracias por haberme escuchado. Yo soy Eduardo Freire, consultor. Sí, sí, Milagros, van a compartir esta presentación en PDF, de todas maneras. Ok, muchas gracias también, muchas gracias a todos ustedes. Nada, tengan un lindo día y estamos para servirlos. Cuídense mucho.